Qué grato encontrarnos por aquí. Me complace saludarlos y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la estrategia Aprende en Casa 2. Soy la profesora Erika Argüelles. Espero que esta sesión resulte enriquecedora para ustedes, alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Recuerden que a sus hábitos de estudio deben sumar también los de higiene y alimentación. Y en la medida de lo posible, realicen actividad física varias veces por semana. Seguro los hará sentirse mucho mejor. Recuerden que la salud es lo primero. En esta ocasión, conoceremos la importancia de los formatos impresos y electrónicos que se usan en la vida diaria, ya sea para solicitar un servicio o realizar diversos trámites. El aprendizaje esperado, del que se desprende nuestro propósito, es: comprende los requisitos de información y documentación que requiere el llenado de un formulario y los documentos probatorios adicionales que se solicitan. Los materiales que deben tener a la mano en esta sesión, ¿en qué se parecen? Son los siguientes: cuaderno, bolígrafo y libro de texto. Les recomiendo que, en la medida de lo posible, tomen notas de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión. Esto les será de gran ayuda en la búsqueda de algunos formatos, así como el llenado de formularios. Quizá los formularios que ustedes han visto y llenado son los de inscripción a la escuela, o a un club deportivo, o a una casa de cultura, o para solicitar un servicio, ya sea médico o de la biblioteca. Probablemente también han descargado formularios electrónicos o los han completado en una plataforma, como por ejemplo, al hacer la solicitud para el uso de algunas redes sociales, o bien para tomar un curso a distancia. Como buenos observadores que son, ustedes ya han identificado que los formularios impresos y electrónicos tienen algunas diferencias. ¿Saben cuáles son? Pues la sesión precisamente tratará de eso, de conocer las principales diferencias entre los formularios impresos y electrónicos. De ahí el nombre ¿en qué se parecen? Así que para empezar, vamos a recordar para qué sirve un formulario y en esta ocasión, Guadalupe nos lo dirá. Los formularios tienen muchos usos y nos hacen preguntas específicas de la información que requieren, aunque a veces batallamos un poco para recabarla. Siempre tenemos la opción de preguntar o consultar con nuestros documentos personales. Es importante conocer las partes que los componen, ya que es lo que nos ayuda a entender su función y saber cómo llenarlos correctamente. La palabra formulario se deriva de la palabra formular y consiste en un formato con espacios vacíos que deben ser completados con información que se precisa y con una finalidad específica, como puede ser solicitar un empleo, un servicio, una inscripción, y estos pueden ser impresos o electrónicos. ¿Recuerdan los formularios que han llenado? ¿Qué tipo de información solicitan? ¿Tienen alguna estructura? ¿En qué se diferencian los formularios impresos de los electrónicos? Vamos a ir descubriendo las respuestas a las preguntas durante estos minutos que corresponden a la sesión. Pero si ya tienen en su mente sus respuestas, escríbanlas en su cuaderno. En algunos meses, ustedes terminarán la secundaria y solicitarán su ingreso a una institución de educación media superior. ¿Nerviosos por ello? Lo harán muy bien. Para ello, tendrán que proporcionar una serie de datos personales, la cual deberán registrar en un formulario,
ya sea que lo completen a mano o por computadora. Veamos un ejemplo de un formulario impreso y la información que se solicita. Este formulario es de preinscripción a bachillerato y la información que se solicita es datos del alumno o alumna, nombre, fecha de nacimiento, sexo, CURP, lugar de nacimiento, número de hermanos y el nivel en que se encuentran estudiando, escuela de procedencia y su correo electrónico. También se solicita información del padre o tutor, pero igual de la madre o tutora, datos de emergencia y finalmente las firmas. Vaya, en este formulario la información es extensa. Pongamos un primer reto. A partir del ejemplo, intenten responder a las siguientes preguntas. ¿Qué datos ustedes pueden llenar? ¿Con qué información no cuentan? ¿Cuál es la finalidad de solicitar datos de emergencia? Anoten sus respuestas y compleméntenlas al concluir la sesión. Ahora, veamos un formulario electrónico. Es muy importante que observen y comparen sus similitudes y diferencias. Empecemos observando las diferencias. Cuenta con una barra de herramientas y una lista desplegable que presenta diversas opciones para que el usuario elija. También solicita contraseña para poder ingresar y registrar la información que se solicita. Las similitudes, en primer lugar, los datos que se registran tienen la misma finalidad con que se elabora el impreso, pero con la facilidad de hacer su llenado en línea. Un formulario, como ustedes saben, tiene un formato definido para que quien procesa la información pueda hacerlo de modo eficiente. Cuando llenamos un formulario electrónico, existen algunas ventajas. Una es que el formulario llega directamente a su destinatario. Otra es que los mismos sistemas informáticos pueden clasificar y ordenar los datos, lo que facilita el procesamiento. La segunda similitud entre los formularios impresos y los electrónicos es que cuentan con una estructura en apartados para el registro de la información. En tercer lugar, ambos incluyen espacios en blanco, recuadros, es decir, elementos gráficos que cumplen una función específica. El propósito fundamental del diseño de formularios digitales es suministrar medios estandarizados para el eficaz procesamiento de información administrativa, así como también crear un instrumento de actividad humana para registrar y pasar la información. La creación de formularios puede hacerse en un texto normal, aunque muchas veces, sobre todo si se trata de un cuestionario, es recomendable hacerlo en una tabla. Por otra parte, y teniendo en cuenta que su destino es ser rellenado por más de un usuario, lo ideal es crear una plantilla que, al abrirla, se convierta en un documento. De esta forma, se garantiza que el formulario base quede sin modificaciones para que se pueda continuar usando. Los formularios electrónicos se realizan mediante la apertura de una barra de herramientas. Como puedes ver, tiene dos tipos de recursos. Campo de texto, destinado a contener información escrita con el teclado. Podemos aplicar distintos formatos de texto: normal, numérico, fecha. Botón de acción. Es un botón que en este caso permite realizar lo que en él se indica. Cada una de las modalidades indicadas tiene una serie de opciones de configuración a las que accederemos usando el botón Opciones de campo de formulario o haciendo doble clic sobre el campo insertado. ¿Pero son iguales todos los formatos de formularios? La respuesta es no. De acuerdo con el formato de soporte, esta información puede ser un documento impreso, como los que se entregan en las oficinas públicas o se compran en las papelerías, o un soporte electrónico, como en los sitios de Internet. Ambos soportes dejan evidencia y respaldan los datos que son llenados por las personas
que también llamamos usuarios. Los elementos gráficos, ¿qué finalidad tienen? Colores, líneas, dibujos, etc. ¿Cómo se destacan los títulos? ¿Cómo se organizan los apartados? ¿Cuál es la función de las casillas de verificación? ¿Cuáles son los botones de acción? ¿Qué permiten hacer? Un aspecto que también es necesario considerar es que muchos formularios incluyen instrucciones muy específicas, por lo regular en un lenguaje claro y preciso. Leyendas, notas o cualquier otro recurso para llamar la atención sobre aspectos importantes que facilitan su llenado. Una característica que no se puede perder de vista de los formularios electrónicos es que son interactivos, porque permiten al usuario el llenado de espacios o campos presionando botones, desplegando información preestablecida. Algunos cuentan con un chat o un listado de preguntas frecuentes. Al igual que los formularios impresos, en los formularios electrónicos también existen campos o espacios específicos que se deben llenar, completar o seleccionar con la información requerida, según sea el caso. En muchas oficinas de gobierno, si queremos hacer un trámite o solicitar algún servicio, como la obtención de la CURP, se debe llenar un determinado formulario. Observen el siguiente formulario electrónico y lean los recuadros de información. Escribir un código de verificación que generalmente se muestra en la pantalla. Estos códigos están diseñados para garantizar que son personas las que descargan la información y no sistemas automatizados, lo cual sería un riesgo para la información personal. Después vienen los espacios para llenar con apellidos, paterno, materno y nombre o nombres, sexo, fecha de nacimiento, entidad federativa, que es el estado en que nacieron, y que se le da el clic al botón de búsqueda. Y así pueden obtener el formato de tu CURP para tu impresión. Las características de los formularios electrónicos son las instrucciones y opciones que están señaladas con especificaciones sobre la forma como se debe realizar. Por ejemplo, ingresa una clave de más de 8 dígitos. Las casillas para registrar información están diseñadas para cierto número de caracteres. Por ejemplo, si se solicita la fecha de nacimiento, solamente aceptará 6 caracteres, cuando solo se ponen los dígitos finales del año, u 8 cuando se escribe el año completo. Cuenta con campos de información determinada, por ejemplo, rangos de edad, país, nacionalidad, fechas, etc. Asimismo, presentan iconos que tienen como función hacer más amigable la interfaz y que puedan ser interpretados por los usuarios. Tienen la opción de imprimir o guardar con el propósito de que el usuario cuente con un respaldo de la información que registró en el formulario. Los formularios se inician con la identificación de la persona, nombre, sexo, edad, entre otros. Y luego realizan preguntas más complejas que permiten cumplir con los objetivos planteados. Por eso, los formularios siguen una secuencia, es decir, un orden que se inicia con las preguntas más simples y culmina con las preguntas más complejas. Los formularios y formatos electrónicos tienen la misma función de recabar datos, pero tienen varias ventajas sobre los formularios y formatos impresos, como las técnicas de programación que generan un comportamiento inteligente durante la gestión de los datos. Ofrecen pasos claros para el procesamiento de cada formulario, como la selección del formulario, la verificación y el almacenamiento de datos. Ahorran tiempo en el acceso a los datos. Pueden incluir sistemas de detección de errores, así que cada formulario se puede adaptar al trámite en proceso y verificar en automático la validez de los datos cargados.
no hay problemas por la escritura ilegible o por errores en la información. Además, que son fáciles de actualizar. Tanto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares como la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados requieren que los responsables, es decir, quienes deciden sobre el tratamiento de los datos personales, deben incluir un aviso de privacidad cuando se recopilan datos en el formato que sea. El aviso de privacidad debe notificar quién recopila los datos, con qué propósitos y las formas en que las personas podemos acceder, rectificar, cancelar o limitar la divulgación de nuestros datos. Los formularios como instrumentos o herramientas que permiten recolectar información, la cual posteriormente es utilizada para cumplir una gran variedad de objetivos, pueden servir, por ejemplo, para conocer los síntomas de un paciente, para registrar los datos de un alumno, para recordar las características de un entrevistado, entre otras aplicaciones. Los formularios representan un elemento que da agilidad en la búsqueda y la tramitación de todo tipo de documentación. Supone un ahorro económico e incluso una fuente de beneficios si se cobra por este y, al mismo tiempo, supone, por ejemplo, desde el punto de vista de la administración, una uniformidad de criterio y de tramitación para todo el territorio. Para una empresa o institución, la elaboración de formularios para todos sus departamentos también suponen mayor rapidez, tanto en su registro como en la tramitación del mismo. Por otro lado, almacenar todos estos formularios también supone el poder guardar información útil para mejorar el servicio y también para conocer las necesidades reales de los usuarios de la administración, institución o empresa. Al final, lo que todas las personas necesitan cuando van a solicitar algo es rapidez, una tramitación fácil y para quienes están a cargo de administrar significa mucha mayor agilidad, ya que los usuarios van a solicitar una petición de un modo correcto, concreto y similar. Existen infinidad de formularios para todo tipo de necesidades de cualquier persona, ya sea para hacer un trámite personal, una baja o una alta laboral, una petición, la creación de una empresa, etc. Lo que sí es importante tener en cuenta es preguntar siempre en la zona de información cuál es el formulario que necesitamos en concreto, para evitar rellenar uno que al final no nos sirva para nuestro interés. Uno de los formatos que tendrán que llenar en los próximos meses es la solicitud para su examen al siguiente nivel educativo, por lo que les presento este formulario de un concurso anterior para que lo conozcan y se vayan familiarizando con él. La finalidad principal del formulario es almacenarlo y guardarlo para que quede registrado. Los formularios, sean del tipo que sean, se expiden para una solicitud. Es una forma muy sencilla y sobre todo rápida y concreta, y al mismo tiempo facilita la búsqueda y la tramitación de la petición que se realice. Escuchemos a Frida en el siguiente video. Un formato o un formulario es un documento físico o digital elaborado para que un usuario introduzca sus datos estructurados, como su nombre, apellido, dirección, fecha, en las zonas correspondientes, para ser almacenados y procesados posteriormente. Esto ayuda a que diferentes instancias registren los datos personales de quien los haya llenado para posteriormente ser acreedor al servicio solicitado, siempre y cuando los datos sean llenados correctamente. Yo he tenido que llenar algunos, ¿y tú has llenado algunos? Como hemos visto, un formulario es un documento, ya sea físico o digital, creado con el propósito de que el usuario
introduzca una serie de datos estructurados. Podemos encontrarnos con distintos formularios fácilmente en nuestro día a día. Por ejemplo, en páginas de internet, bancos, hospitales, escuelas, oficinas, que están diseñados para un procedimiento específico. Deben ser sencillos y solicitar la información en orden secuencial. Deben tener espacio suficiente para llenar la información que solicitan. Debe estar codificado bajo algún esquema. Deben tener un diseño adecuado. La redacción sobre la solicitud de datos debe estar diseñada para reducir las posibilidades de error. Organizan la información gráficamente. Incluyen el logotipo o emblema de la organización que solicita la información. Estamos a punto de concluir, así que afiancemos los conocimientos adquiridos. Les propongo un reto para que en los próximos días lo lleven a cabo. Es momento de tomar nota. Selecciona algunos formularios diferentes, impresos y digitales. Puede ser una solicitud de trabajo o una beca. Llena cada uno de los campos o espacios que se te solicitan. Organiza los formatos que recopilaste de acuerdo con la utilidad de cada uno de ellos. Analiza los formatos y explica los criterios con los que los escogieron. Identifiquen el tipo de documentos probatorios que deben incluirse o anexarse al llenar los formularios. Redacta un breve resumen sobre lo que cada uno de ellos contiene. Este reto les ayudará a familiarizarse tanto con formatos impresos como con formularios electrónicos y su llenado. Para consultar más información acerca del aprendizaje esperado que hemos estudiado en esta sesión, comprende los requisitos de información y documentación que requiere el llenado de un formulario y los documentos probatorios adicionales que se solicitan, les sugiero consultar su libro de texto y específicamente el propósito, analizar características y función de los formularios impresos y formularios electrónicos. Por otra parte, tengan en cuenta que en sus maestras y maestros estamos para apoyarlos. Y si desean hacer búsquedas en Internet, asegúrense que sean de sitios educativos institucionales o gubernamentales, que son fáciles de reconocer por su terminación .edu o bien .gov.mx. ¡Listo! Terminamos esta sesión, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. En esta ocasión, no queremos despedirnos sin antes decirles que el equipo de docentes de Lengua Materna 3 queremos desearles de todo corazón que la unión familiar, la salud y el bienestar inunden cada uno de sus hogares. Hemos trabajado mucho y lo hemos hecho juntos. Que la recompensa a su esfuerzo se vea reflejada en su bienestar y en el de sus familias. Desde aquí, nuestro reconocimiento a todas y a todos por su esfuerzo cotidiano, aún en tiempos difíciles. Que la salud perdure y que nuestro próximo encuentro sea en un ambiente tranquilo, seguro, logrado con el apoyo de toda la familia. Que la paz, la salud y la felicidad sean contigo, hoy y siempre. Que la magia invada sus corazones. Disfruten los abrazos, la paz, el amor y la felicidad compartida con todos los que les rodean. Estar unidos y apoyarse entre amigos, familiares y vecinos es muy importante, hoy y siempre. Les deseamos la mejor de las compañías con sus seres queridos y cuidando siempre de su salud. No bajemos la guardia, fortalezcamos nuestro ánimo y sigamos adelante. Hasta la próxima.